voz de los protagonistas. En Contextos. Y ahora sí que, como dice esa frase, porque usted lo pidió, y es que recordará que precisamente en la última semana de diciembre estuvo con nosotros Carlos Castañón para hablarnos sobre los centenarios que se conmemoraron precisamente en el 2017 que acaba de fenecer, centenarios a nivel internacional, nacional e incluso regional, y una plática muy sabrosa, sobre todo cuando habló de los 100 años de la cantina Versalles, y esto generó una gran cantidad de participación del público, pidiéndole a Carlos pues que nos deleitara con esa plática tan sabrosa que tiene de pasajes de la historia de la laguna. Otro radioescucha le pidió que hablara sobre la matanza de los chinos. Lo invitamos para que hablara también sobre ese capítulo pues trágico y ominoso de la historia de Torreón, y de ahí surgieron más comentarios del auditorio pidiendo que Carlos pues se reintegrara a Contextos. Ya había estado con nosotros anteriormente, pero ahora específicamente para que nos hablara de pasajes de la historia lagunera. Lo invitamos y él amablemente accedió. Carlos, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan, Marcela, gracias. Pues la verdad me siento como en casa. Me había resistido a venir, pero ya somos vecinos, así es que aquí estaré. Muchas gracias. Además es un tema muy bonito el de la historia, y aprecio mucho que lo tomaran en cuenta para poder hablar de estas cosas, porque a veces la historia nos da como una perspectiva más templada de nuestro presente, porque hay que decirlo, muchas veces nos sentimos extraviados o nos sentimos agobiados de tantas noticias tan negativas en el presente, de que vemos que nomás no avanzan. Entonces la historia ayuda para eso. Yo quiero platicarles en esta primera columna inaugural acerca del significado de las palabras, y específicamente el significado de la palabra de Torreón y la historia de por qué Torreón se llama Torreón. Mucha gente no lo sabe. Aquí vivimos, aquí estamos, y pues Torreón, ¿de dónde eres? De Torreón, de ahí donde es el Santos y nada más. Pero déjenme decirles que la palabra tiene un origen muy antiguo, tiene un origen medieval y tiene un origen militar. Torreón es una torre de defensa. Y en Europa abundan los torreones en los castillos, por ejemplo, que eran, digamos, las defensas previas a la existencia de los estados mismos. Acuérdense que eran los señores feudales y eran unos contra otros. Entonces, para defenderse precisamente sus dominios, hacían estos torreones que tienen una función de defensa y tienen una función eminentemente militar. Por ejemplo, en muchos de los emblemas militares en el mundo, de los ejércitos, están los escudos de torreones, porque los torreones significan esa como primera defensa. El mismo ejército mexicano tiene una división donde es la división de los torreones. Los vemos, los torreoncitos ahí, sí, muy medievales con los ladrillos. Entonces, durante mucho tiempo, los logotipos que había aquí en Torreón, de la vieja guardia, por decirlo de esa manera, de las empresas antiguas o de las primeras empresas en Torreón, tenían estos torreones o estos emblemas de Torreón con ladrillo, así como militar, medieval, muy bonitos algunos, muy artísticos. Entonces, ¿por qué Torreón se llama Torreón? Pues porque en 1850 un matrimonio, donde por cierto la que tenía el capital importante era la mujer, me refiero a Luisa Ibarra Goríbar, no el esposo, Leonardo Zuluaga, y tradicionalmente se nos ha dicho en la historia local que es Leonardo Zuluaga como el gran creador de todo esto. Pues no, lo hizo pero con el dinero de su mujer. Hay que darle también su lugar, su reconocimiento. Entonces, en 1850 manda construir Leonardo Zuluaga y Luisa Ibarra un torreón en lo que va a ser la hacienda del Torreón. Ese torreón está ubicado pues muy cerca aquí de donde estamos, pero muy pegado al río Nazas, donde por cierto hace no mucho se inundó la estación Nazas, bueno, del Metrobús. Más o menos en esa zona aproximadamente estaba el primer torreón de adobe.
Y en unas cartas que Leonardo Zuluaga escribe al gobernador de Nuevo León en aquella época, Santiago Vidaurri, escribe que ese torreón sirve para defensa de los pobladores, de los campesinos que trabajaban en la hacienda del Torreón, que era una pequeñita hacienda algodonera, agrícola, al lado del río Nazas. Entonces... ¿Era la única zona habitada en aquel entonces de aquí de Torreón? Había otras. Lerdo, por ejemplo, bueno, no se llamaba... De Torreón. Sí, porque Lerdo es más antiguo. No se llamaba Lerdo, se llamaba Avilés, por ejemplo, Santa Rosa, que sería Gómez Palacio. Ya existían esas poblaciones que serían como las más cercanas a Torreón. Entonces, esa torre que hicieron de adobe identificó, digamos, a esta zona, y los campesinos en su ir y venir dijeron, pues el Torreón, ¿a dónde vamos? Pues vamos, ¿dónde vamos a trabajar? Ahí donde está el Torreón. Y se le quedó el nombre de Torreón, el rancho del Torreón. Así se nos quedó, y ese nombre sobrevive a la fecha y nos llega pues hasta el siglo XXI con esa raigambre militar, con esa raigambre histórica. Y mira lo que son las cosas. En 1868, ese primer torreón de adobe que hicieron, se lo llevó el río, porque pues quienes lo construyeron no midieron que estar demasiado cerca del río, una creciente tranquilamente se lo podía llevar. Entonces se lo llevó, lo destruyó. ¿Y no había presas en aquel entonces? No, eran más bien represas, no cambiaban el sentido del río, sino nada más distribuían agua a los canales y hasta ahí. Sí. No eran presas como las que conocemos, las actuales. Entonces, ese primer torreón histórico se lo llevó el río en 1868 y lo reconstruyeron hacia la década del 870, que es el torreoncito que está en la Alianza. Es el segundo torreón, no es el original, por decirlo de esa manera, pero pues la lección la aprendieron aquellos agricultores y dijeron, bueno, tan cerca del río no. Así es que pues ya saben ustedes lo que nos va diciendo la historia. Tan cerca del río no hay que construir esas cosas. Y pues ya ven cómo... Pero no se aprendió la lección. Cómo se repite la historia y no se aprende muchas veces. Entonces, pues no quisiéramos que volviera a llevarse otras cosas al río, porque a veces los hombres somos muy testarudos. Y vaya que lo somos. Pero quiero también comentarles otra repetición de la historia, pues muy dura, que tiene esta palabra de Torreón, porque si bien ese primer Torreón original sirvió de atalaya y de defensa contra los ataques de los indios, en pleno siglo XX, hace algunos años, cuando vivimos los años más difíciles de la violencia en Torreón, donde un día sí y otro también iban y atentaban o balaceaban la Dirección de Seguridad Pública, lo que tuvieron que hacer las autoridades de aquel momento fue construir una barda de piedra. Esa piedra es la piedra característica de los cerros de aquí de la Sierra de las Noas. Y construyeron una barda muy gruesa para defensa, y en cada esquina de la Dirección de Seguridad Pública ustedes pueden pasar, o quienes pasen en este momento por el periférico, van a ver unos torreones que sirven de defensa a esa corporación. Entonces, como a la vuelta de los años, a la vuelta de los siglos, porque estamos hablando primero del siglo XIX y ahora del siglo XXI, sale la garra de ese carácter militar en la palabra Torreón. Yo, por último, para cerrar mi colaboración, los quiero invitar a que podamos ver en las calles algunos torreones. Y pueden hacer un recorrido. Bueno, yo se los sugiero que lo hagan en bici, porque es más fácil. En carro es aburrido, y además de que aquí andan dando vueltas y el tráfico y que si encuentra lugar o no. Pero entonces la primera parada la pueden hacer en Presidente Carranza y Leona Vicario. Allá hay una torre muy bonita de la antigua fundidora número 3, y tiene hasta un toque mudéjar, así medio orientalista, muy bonita. Vayan, aprécienla, véanla. Es un monumento de la ciudad. Está donada a la ciudad. El particular que era dueño de esa torre la donó en los años 90 a Torreón, al municipio de Torreón, como un monumento. Pero también podemos ver algunas casas, por ejemplo, en la Avenida Colón. Hay una casa entre la Bravo y la Corregidora.
hay una casa que tiene unos torreones, que es un homenaje. Católica, en la privada Isabel la Católica. Es un señor que desde los años 40, pues como que ama la ciudad, y entonces hizo varios tipos de torreones, unos medievales y otros modernos. ¿Cerca donde está el Colón? Exacto, cerca de donde está el Colón. Y enfrente de ahí vamos a encontrar otro torreón de piedra, ya muy medio lastimadón, pero ahí lo van a ver. En la misma Bravo, en la Bravo y Colón, en la esquina, a un ladito de la esquina hay un taller y ahí van a encontrar un torreón de ladrillo escondido. Sí. Véanlo. Si continúan por la misma Bravo, esa era una academia de danza, ¿no? Era en un lado de la academia de danza. Ahí en ese taller hay un torreón escondido, muy antiguo. Es como un pequeño cilindro, lo van a ver. Y continúen con la misma Bravo, vayan en su bicicleta y lleguen hasta la calle con Monfort y van a ver una casa que es literalmente un torreón. Sí. Pero ya la ubicas. Sí. Muy bonita, la han conservado, la han respetado y son unos señores que están orgullosos de esa casa. Es una casa muy antigua. Y si continuamos así por otros lados, vamos a encontrar, por ejemplo, en la avenida Allende y García Carrillo, ahí por donde está, antes de llegar a una farmacia de estas conocidas, hay una casa que pertenece, que actualmente creo que la renta el gobierno del estado con algo de aguas del estado. Bueno, tiene unos torreones. ¿García Carrillo? Sí. Allende y García Carrillo, sí, antes de la farmacia. La van a ver. Y hasta pero es que antes de la farmacia lo que hay es un terreno. Es un terreno y enfrente del terreno, en la mera esquina. Sí, es enfrente de la farmacia. De esa acera. Vean esa casa como... Por esa acera, exacto, en por la esa acera. En la acera norte. Exacto, en la mera esquina está el terreno y enfrente. Pero es en la mera esquina. Es una casa habitación, o sea, era una casa habitación. Tiempo estuvo habitada por diferentes familias. La última familia, los González Barreiro. Ándale, era una de estas casas bonitas que estaban en el entorno cercano a la Alameda y tiene unos torreones, hay que verlos, nada más que como están pintados, como está ya pues muy contaminada la construcción y han tapado el ladrillo y ya no lo apreciamos tanto. Pero véanle y se van a sorprender. Y así pudiéramos ver otros torreones que hay por la ciudad. Hay otro también cerca de ahí, en la Morelos y 8. De hecho, yo viví en esa casa durante algunos años y es cilíndrico completamente y es una especie de torreón. Exacto, y lo taparon ahí con una barda muy feo, horrible, no respetaron la arquitectura. Y fíjense qué bonito que hablamos. Sí tenemos arquitectura en Torreón que apreciar. Sí. Y estas cosas pues nos hablan de esa identidad que está en las calles y que es parte de nosotros. Así es que yo pues espero que les haya gustado y que vayan y hagan este recorrido. Hay muchos otros torreones por ahí, pero esa es una como entradita para que los vean. Entonces ya saben lo que significa la palabra torreón, que es una torre, es una atalaya, y ya saben también pues los significados a veces tan profundos a los que nos lleva una simple palabra, que es en este caso, bueno, pues el orgullo de nuestra ciudad. Excelente. Y bueno, pues aprovechar para felicitarte por tu nombramiento de titular del Archivo Municipal. Gracias. E invitar al público también, porque hay mucho que visitar en el archivo y mucho que conocer. Bueno, Juan, estamos muy contentos y también pues déjame decirte que estamos para servir. En el archivo es la casa natural de la historia. Ahí resguardamos los documentos históricos de la ciudad. Entonces hay mucho que contar. Ya verán, tenemos muchas sorpresas y tenemos un plan muy ambicioso para los próximos pues meses. Van a ver algunas cosas que se van a estar anunciando. Pero con mucho orgullo nos honra estar al frente de la dirección del archivo para servirles. Excelente. Gracias. Carlos, ¿y algún punto de contacto para el auditorio que quiera poner? Sí, por supuesto que pueden comunicarse en mi Twitter, @uncuadros. Ahí nos podemos mensajear o podemos intercambiar en comunicación. Muy bien, gracias, Carlos. Al contrario, para servirles.